Disculpen, hermanos, tuvimos un problema en la transmisión. Estamos de nuevo, vamos a continuar. Entonces, hermanos, estamos viendo claramente aquí que la visión de Jesús tiene que ver con la eternidad y no con lo efímero, con lo pasajero. ¿Se da cuenta? Entonces, nuestra perspectiva sobre Jesús tiene que cambiar. La incredulidad nos hace ver a Jesús como solamente un benefactor de las cosas de este mundo. Es por eso que muchas personas solo acuden a Jesús cuando tienen un problema, una necesidad. Puede ser una provisión, un milagro, una sanidad, un problema familiar, y le piden que Dios les solucione, y Dios puede ayudarles, por supuesto. Pero lo que Dios quiere en realidad es darte vida eterna. Ahora, hubo también otro momento en que la multitud vio a Jesús de otra manera. En Juan capítulo 20, verso 30, dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. O sea, Jesús hizo muchas cosas. Sucedió también un hecho cuando Jesús hizo la multiplicación de los panes y los peces. Alimentó a miles de personas. Y esas personas que vieron el milagro y comieron esos panes y peces, vieron en Jesús como un benefactor de las cosas de este mundo. Es decir, como alguien que le puede suplir la necesidad permanentemente. Entonces querían tomarlo y hacerlo un rey. Eso está registrado en Juan capítulo 6. Toda la multitud quiso hacerlo el rey, quiso levantarlo como un rey por la comida. ¿Se da cuenta? Entonces mucha gente seguía a Jesús para satisfacer sus apetitos naturales. Pero el propósito de las señales, el propósito de los milagros que Jesús hizo en esta tierra, fue para que crean que Jesús es el Cristo, como dice en Juan 20, 30 y 31. Para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Lo mismo hoy. Si vamos a Dios y le podemos pedir un favor, un milagro, por supuesto, una ayuda en alguna situación, Dios te puede responder. Claro que sí. Pero el propósito de esa respuesta no es para que te quedes solamente ahí, sino para que esa señal o ese milagro sirva para que tú creas en Jesús, que Él es el Cristo, que murió por tus pecados, que resucitó al tercer día, y creyendo de esa manera tengas vida eterna y no te quedes solamente con los panes y los peces. En este tiempo, en estos años como pastor, he visto personas que llegaron a la iglesia con problemas, con situaciones muy difíciles en lo personal, en lo familiar, en lo económico, etc. Pero ¿qué sucedió? Sucedió que clamaron a Dios, oraron, lloraron, le suplicaron a Dios, y Dios les respondió. Dios les dio lo que ellos estaban pidiendo. Pero ¿qué sucedió? Se quedaron con los panes y los peces y se olvidaron de Dios. Ya no perseveraron porque no creyeron que Jesucristo es el Hijo de Dios. No creyeron en su nombre, que es eterno. Y entonces se pierden. Cuán importante es que tengamos cuidado en ese sentido. El quinto efecto de la incredulidad en el corazón es que la incredulidad te hace no aceptar la victoria que Cristo tuvo sobre la muerte, es decir, su resurrección.
En Lucas capítulo 24, verso 22 al 24 dice: aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, los que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le dieron. Estos discípulos, a pesar que habían escuchado el testimonio de estas mujeres, como María Magdalena, que fue una de las mujeres que fue al sepulcro a primera hora del día domingo, ellas fueron con perfumes aromáticos, fueron para ungir el cuerpo del Señor, porque ellas tampoco creían que Jesús iba a resucitar. Y como ya era el tercer día, ya el cuerpo iba a estar entrando en un proceso de putrefacción. Y ellas, era su costumbre de los judíos de echarle todavía ciertos perfumes aromáticos para que el olor de la corrupción no se sintiera. Era una forma de honrar al difunto, una forma de mantener viva, ¿no?, ese concepto del familiar como si estuviera presente, algo así. Y fueron con esos perfumes porque no creían que Jesús iba a resucitar. Y ellas vieron también ángeles que le dijeron que Jesús vive. Y estas mujeres contaron el testimonio de los discípulos. Y esos dos discípulos que estaban volviendo de Emaús habían escuchado sus testimonios. Pero a pesar de que habían oído que las mujeres habían ido al sepulcro y los ángeles le habían dicho que él vive, no creyeron. Encima, algunos de los discípulos también, como Pedro y Juan, recuerdan un pasaje, fueron corriendo para ver la tumba y llegaron, estaba vacía. Pero dice, pero a él no le dieron. Es decir, que la incredulidad les había hecho pensar que Jesús no iba a resucitar. Y es por eso que estaban volviendo a Emaús, porque no creían que Jesús había resucitado ya el tercer día. Bendito sea el nombre del Señor. Es como Tomás, que no estuvo presente cuando el Señor se le aparece a los discípulos. Y Tomás, cuando los demás le dicen, el Señor ha resucitado, le dice, si yo no lo viere, si no lo tocare, si no pusiera mi dedo en sus llagas, en su costado, yo no voy a creer, dijo Tomás. Y luego Jesús se le aparece cuando están todos, inclusive Tomás estaba presente, y Jesús se le aparece a Tomás y dice, Tomás, mírame, yo soy, tócame. Y Tomás tocó el cuerpo del Señor y cayó postrado diciendo, Señor mío, Dios mío. Y Jesús le dice, porque me viste, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Imagínate, gloria al nombre del Señor. Entonces la incredulidad hace que nosotros no aceptemos que Jesús ha resucitado. Hay mucha gente que no cree que Jesús ha resucitado, pero nosotros sabemos por la palabra de Dios y por el testimonio del Espíritu Santo que Él vive. Nuestro Señor Jesucristo vive. Es por eso que su presencia, no, a través de su Espíritu, ha transformado nuestro ser. Es su presencia a través de su Espíritu que ha cambiado todo el rumbo de nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestro carácter, nuestra manera de hablar. Todo lo ha cambiado el Señor por medio de su Espíritu, porque Él vive. Jesús vive, Él ha resucitado. Esto no es una fábula, no es un cuento. Por eso nuestro Señor Jesucristo, aleluya, el Cristo de la Biblia, es el Cristo diferente a cualquier otra religión fundada por los hombres, porque el cristianismo verdadero se basa en la resurrección de Jesucristo. Ningún otro líder de otra religión, aún llamada cristiana tal vez, puede decir que su líder murió y resucitó. Pero nosotros, los cristianos verdaderos, creemos que Jesús murió, fue sepultado y al tercer día Jesús resucitó. Gloria al Señor. Qué tremenda verdad. Aleluya.
Pablo dice en su carta, 1 Corintios 15, dice el verso 20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró en un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. La muerte entró por un hombre, ¿por quién? Por Adán. Pero también dice, también por un hombre, hablando de Cristo como hombre, la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos murieron, o todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Gloria al Señor. Todos los que hemos creído en el Señor, un día seremos vivificados, seremos resucitados a la semejanza de Cristo, a la semejanza del cuerpo que Cristo tuvo cuando Él fue resucitado. Gloria a Dios. Un cuerpo glorificado, un cuerpo eterno, un cuerpo incorruptible, un cuerpo, hermano, que no se arruga, que ya la muerte no tiene lugar en ese cuerpo. Un cuerpo, aleluya, celestial. Bendito sea el nombre del Señor. El sexto efecto de la incredulidad es que la incredulidad te aleja de la verdad escrita, te aleja de la palabra de Dios. Lucas 24, 25, entonces les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿Se da cuenta? Los profetas cuyos escritos estaban bien guardados y bien conocidos por el pueblo de Israel. Todo el pueblo conocía de estas cosas. Pero ellos se alejaron de las escrituras, se alejaron de la verdad por causa de la incredulidad. Por eso Jesús le dice, oh insensatos, tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Esto no era un anuncio nuevo. Los padecimientos de Cristo, la resurrección de Cristo, esto ya se venía anunciando en el Antiguo Testamento a través de los profetas del Señor. Cuán importante es que nosotros nos mantengamos, hermanos, siempre aferrados a la palabra de Dios. Por eso Jesús le dijo a los fariseos y a los judíos, que habían creído en Él en Juan 8:31, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Gloria a Dios. ¿Por qué ellos dudaron? ¿Por qué ellos no creyeron en la resurrección de Cristo? Porque se alejaron de la verdad escrita, se alejaron de la palabra de Dios. Entonces la incredulidad va a entrar al corazón cuando no estamos meditando la palabra de Dios. El séptimo efecto de la incredulidad es que la incredulidad te lleva a un estado de turbación, de espanto, temor y confusión. Lucas 24:36, mientras ellos aún hablaban estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y le dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados, dice, y atemorizados, pensaban que veían espíritus. Imagínate. Pero Él les dijo, ¿por qué estáis turbados? ¿Por qué estáis atontados? Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos. Miren mis manos, mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Por causa de la incredulidad, ellos estaban asustados, estaban espantados, atemorizados y turbados. O sea, sus emociones totalmente perturbados, a tal punto que confundieron a Jesús con un espíritu. Pensaban que era un fantasma que se había presentado, se había aparecido delante de ellos. Y eso es lo que hace la incredulidad, mis amados hermanos. Te roba la paz, te roba la seguridad, te roba la confianza, te roba la fe. Por eso en Isaías 26:3 dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Entonces hemos visto estos 7 efectos de la incredulidad en el corazón. Pero ahora te voy a dar 3 puntos importantes de cómo podemos vencer, cómo podemos enfrentar la incredulidad. Primero, tenemos que tener comunión íntima con el Señor. En Lucas 24, el mismo pasaje, en el verso 28 dice, llegaron a la aldea donde iban
y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Me gusta este pasaje porque mientras Jesús estaba caminando con ellos, dice, llegaron al lugar donde ya ellos tenían que entrar a la aldea, y Jesús hacía como que se iba más lejos. Como ellos no lo reconocían, no sabían que era Jesús, ellos pensaban que era un caminante más, un forastero, alguien que estaba de pasada por ahí, y como ya era tarde, entonces ellos, sin saber, dice que Jesús hizo como que se iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse. Me gusta esa parte porque es como que lo forzaron a quedarse con él. Ese espíritu hospitalario que tenían o que tienen los judíos hizo que hiciera que el Señor se quedase con ellos, y le dijeron: quédate con nosotros, porque ya se hace tarde y el día ha declinado, o sea, está oscureciendo. Y dice que Jesús entró pues a quedarse con ellos. ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste al Señor: quédate conmigo? Porque todo el mundo te puede dar la espalda, pero si tú le dices que Él se quede contigo, Él se quedará contigo. Aún en los momentos más difíciles, Él se quedará contigo. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, ellos le invitaron a su mesa. Para los judíos, compartir la mesa era una oportunidad o una circunstancia que solamente se podía participar con personas muy cercanas a ellos. Y entonces le invitaron y se sentaron con ellos. El Señor sentó con ellos a la mesa y el Señor tomó el pan. Comenzaron a compartir el pan y el Señor bendijo el pan, dice, y lo partió. Y entonces ahí, cuando partieron el pan, sus ojos se le abrieron y reconocieron que era Jesús. Qué tremenda experiencia. Gloria al nombre del Señor. Entonces, este fue un momento de comunión, un momento donde ellos compartieron la mesa con el Señor. Y fue en esa oportunidad cuando el Señor les abrió los ojos para que lo reconocieran. Y ellos se dieron cuenta, y luego más adelante dijeron: no ardía nuestro corazón cuando nos abría las Escrituras mientras estábamos en el camino. Qué precioso que el Señor se quedó, porque ellos le dijeron: quédate con nosotros. Compartieron la mesa, y ahí fue donde ellos recibieron la revelación, se le abrieron los ojos para reconocer a Jesús. Bendito sea el Señor. Esto nos habla de que debemos tener comunión con Dios. Tenemos que invitarlo a nuestro lugar más íntimo, que es nuestro corazón. Y tenemos que retener su presencia. Y para eso necesitamos cuidar su presencia. Es lo que Pablo dice: no contristéis al Espíritu Santo, no apaguéis al Espíritu Santo, no ignoren al Espíritu Santo. ¿Se da cuenta? Tenemos que cuidar la presencia del Señor. La segunda cosa que debemos hacer para enfrentar y derrotar la incredulidad es que pedirle al Señor que abra nuestro entendimiento para poder comprender las Escrituras. Lucas 24:45, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. ¿Se da cuenta? Cuán importante es meditar en la palabra de Dios. Porque cuando tú meditas en la palabra de Dios, el Señor va a alumbrar los ojos de tu entendimiento. Es lo que Pablo pidió por la iglesia de Éfeso. Cuando él oraba por los hermanos, oraba pidiendo para que el Señor alumbre los ojos de su entendimiento para que puedan conocer a Dios. ¿Se da cuenta, hermano? Entonces debemos pedirle a Dios que abra los ojos de nuestro entendimiento y podamos comprender las Escrituras, porque las Escrituras nos van a revelar a Jesucristo, nos van a hacer conocer a Jesucristo y van a fortalecer, hermano, nuestra fe, nuestra seguridad. Y la otra cosa es que tenemos que exponernos a la palabra de Dios. Verso 25 del capítulo 24 de Lucas dice: entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho.
no era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraba en todas las escrituras lo que él decía. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Haciendo un repaso. Les estaba diciendo, mira, Moisés ya dijo eso, porque el Señor comenzó desde los escritos de Moisés, por los profetas y también los salmos. El Señor le empezó a hablar, mire, en tal libro de Moisés están hablando de mí, los profetas también, los salmos también, todos están hablando de mí, de estas cosas. Les estás dando un repaso de la palabra de Dios. Nunca nos olvidemos que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe no solamente se origina con la palabra de Dios, sino también se mantiene, se sostiene con la palabra de Dios. En Lucas 24:44 dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, y les dijo, así está escrito. Y si así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos. Cuán importante es meditar en la palabra de Dios. Recuerde que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y si la fe es por el oír la palabra de Dios, la fe también se mantiene, se sostiene, se fortalece, se afirma, se perfecciona por la palabra de Dios. Muchas veces la incredulidad, hermanos, toma lugar en nuestra vida porque dejamos a un lado la palabra de Dios. Necesitamos meditar de día y de noche, como dice el salmista en el Salmo 1, o como el Señor le dijo a Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en ella, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Qué tremendo, gloria al Señor. Mis amados hermanos, necesitamos enfrentar la incredulidad y necesitamos derrotarla con la ayuda de Dios, porque la incredulidad, no, vuelvo a repetir, hermanos, te puede sacar del lugar donde Dios te quiere bendecir, te puede sacar del propósito de Dios. La incredulidad te pone un velo oscuro para que no reconozcas a Jesús en tu vida diaria. La incredulidad te limita en el conocimiento de quién es realmente Jesús. La incredulidad te hace ver a Jesús solamente como un benefactor de asuntos terrenales. La incredulidad, hermanos, te hace no aceptar la resurrección de Cristo, la victoria que Cristo tuvo sobre la muerte. La incredulidad te aleja de la verdad de Dios, la verdad escrita de su palabra. La incredulidad te lleva a un estado de turbación, de espanto y temor y confusión. Entonces necesitamos enfrentar la incredulidad. ¿Cómo? Teniendo comunión íntima con el Señor. Hermano, también pidiéndole a Dios que abra nuestro entendimiento. Y también, hermanos, exponiéndonos a la palabra de Dios. Que el Señor pueda avivar nuestra fe con su palabra. No hay otra forma. Y su espíritu en nosotros. Oramos a Dios. Renunciemos a la incredulidad en esta noche, en el nombre de Jesucristo. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por tu presencia. Señor, en esta noche renunciamos a toda incredulidad. Te pedimos perdón, Señor, por toda incredulidad que hemos permitido en nuestros corazones, porque hemos descuidado nuestra relación contigo, hemos descuidado nuestra comunión con tu presencia, con tu palabra. Ayúdanos, Padre, como ese Padre clamó y dijo, ayuda a mi incredulidad, Señor. En el nombre de Jesús, despierta la fe en nuestros corazones. Te lo suplicamos, que desarraigues toda duda, toda incredulidad, Señor, y nos ayudes a perfeccionarnos en la fe. Gracias, Padre. Señor, también queremos orar por Nicolás Otría, que está en UCI. Padre, ten misericordia, pon tu mano poderosa sobre él. Dale una oportunidad de vida, Señor.
Sálvalo, Señor. Sácalo de ese estado, Padre. Levántalo, Señor. Que mañana se despierte de ese estado, Señor, que se encuentra, Padre, y que su sistema respiratorio vuelva a la normalidad, sea restaurado, Padre. Oramos por Liliana Costa, Señor, por su salud, por Nolita Maguiña, por Max Huerta Pinedo, por Paulino Vicente, por Marisol Carpio, por John Campo, por Justina Basilio, por Carlos Zabaleta, por Karina Vilca, Señor Romaní, por su bebé de 4 meses que está en su vientre. Señor, oramos por estas personas y por todos aquellos que están pidiendo oración. En el nombre de Jesús, que están en los hospitales, las familias que están sufriendo, Señor, por esta enfermedad, que están en sus casas, Señor, con oxígeno, Padre, que están en sus casas, Señor, llenos de temor, de angustia, de ansiedad. Señor, envía salvación, Padre. Escucha el clamor de quienes invocan tu nombre, Señor, en esta hora, Padre. Envía arrepentimiento, envía salvación, Señor. En el nombre de Jesús oramos por los médicos, oramos por los enfermeros, enfermeras, oramos por los técnicos, por todos los que están involucrados, Señor, en enfrentar esta pandemia. En el nombre de Jesús te suplicamos, Padre. Oramos por nuestra nación y por todas las naciones de la tierra. Perdona nuestros pecados, Señor. Haz resplandecer tu rostro, Señor. Levanta tu pueblo, aviva tu iglesia, Señor. Despierta al que está dormido, Señor. Llama al ministerio a aquellos que tú has escogido para desenvolverse en alguna área en la iglesia, Padre. Levanta obreros, obreras llenos del Espíritu Santo. Despiértanos en esta noche. En el nombre de Jesús, sean niños, sean jóvenes, sean adultos, ancianos, llámanos, Señor, por medio de tu Espíritu, Padre. En el nombre de Jesucristo, oro por tu pueblo en Bagua, en Chincha, Señor, allá en Pisco. Oro, Padre Santo, por nuestros hermanos en Villa El Salvador, en el Riman, en Coyique, Señor, en Barrios Altos, Dios mío. Oramos por las vidas que están estudiando el libro de consolidación, Señor. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, haz tu voluntad en cada vida, Señor, te lo suplicamos. Por todas aquellas personas que van a escuchar esta palabra, Señor, en el nombre de Jesucristo. Gracias, Padre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos y amigos, por su atención. Que el Señor los bendiga. Sigamos adelante confiando en nuestro buen Dios. Que la gracia, la paz y la misericordia de Dios sea con cada uno de ustedes. Shalom.